Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión vamos a ver otro pequeño problema de cinemática, pero un poquito más complejo, en donde se relacionan dos intervalos diferentes, obviamente con diferentes datos, con diferentes situaciones. Entonces, ¿qué nos dice este problema? Nos dice que un automóvil parte del reposo llevando una aceleración constante de 4 metros por segundo cuadrado. Al llegar a 200 kilómetros por hora, comienza a desacelerar de manera constante hasta llegar nuevamente al reposo después de haber recorrido en total 500 metros. Y nos va a pedir calcular la desaceleración y también el tiempo total de todo el recorrido. Entonces, como siempre, lo primero que tenemos que observar es que se trata de dos momentos diferentes, de dos situaciones diferentes. Al principio menciona que el automóvil empieza en el reposo y conforme lleva una aceleración constante llega hasta una velocidad máxima, una velocidad final. Y después de ese momento comienza otro proceso que es el de desaceleración, en donde va a comenzar en donde terminó, obviamente, y en este caso va a finalizar nuevamente en el reposo con un dato extra que sería la distancia recorrida total de 500 metros. Entonces, pues como todo, vamos a comenzar viendo los datos. Obviamente, si comienza en el reposo, pues su velocidad inicial sería cero. Vamos ahí a identificar un poco con subíndices 1 y 2. El 1 para el primer intervalo, cuando va acelerando, y el 2 cuando va desacelerando. ¿Qué otro dato nos da? Pues la aceleración, ¿no? Que será la aceleración 1 de 4 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad final 1, que serían 200 kilómetros por hora. Obviamente, también nos está dando o nos está diciendo que si va a terminar nuevamente el reposo, entonces significa que en el segundo intervalo o en la segunda parte del ejercicio, pues va a terminar en cero, que sería la velocidad final 2, y también la distancia total. Y nos va a pedir dos cosas, ¿no? Tanto la aceleración o la desaceleración, mejor dicho, de la segunda parte y el tiempo total. Un dato extra que pues sería un poquito lógico, ¿no? Es tener la velocidad inicial de la segunda parte, ya que si nos está diciendo que va a comenzar donde terminó la primera parte, es decir, que va a iniciar en los 200 kilómetros por hora, a los cuales había alcanzado inicialmente. De aquí pues es muy evidente que vamos a tener que hacer una pequeña conversión de qué son los kilómetros por hora. Entonces ya esta parte pues es bastante sencilla, no voy a detenerme mucho a explicar. Tenemos los kilómetros, las horas, su equivalencia. Tenemos el kilómetro arriba, lo ponemos abajo, la hora abajo, la ponemos arriba. Hacemos operaciones y al final nos va a quedar 55.55 metros sobre segundo. Y ahora sí, la parte importante o la parte complicada de todos estos tipos de problemas es saber por dónde empezar. ¿Por qué? Porque si se fijan, tenemos algunos datos, tenemos varios datos, pero el problema es por dónde vamos a comenzar. Si se fijan, la mayoría de los datos que tenemos o que conocemos son de la parte 1. Tenemos 3 datos de la parte 1, de la parte 2 tenemos 2. Entonces nos conviene empezar analizando la parte 1. Algo importante también a resaltar, si se fijan, no tenemos absolutamente ningún dato relacionado al tiempo. Entonces, normalmente cuando no tenemos nada de una variable, no nos conviene comenzar con esas variables, porque desconocemos todo. En cambio, si se fijan, tenemos velocidades, tenemos una aceleración, la otra no, y tenemos una distancia. Entonces, lo que nos conviene analizar de la primera parte, ya tenemos velocidad, aceleración y velocidad final, pues nos conviene empezar a analizar la distancia, ya que sí tenemos un dato extra de distancia que nos va a servir posteriormente. Entonces de aquí pues tenemos normalmente en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues tenemos cuatro fórmulas, ¿no? Que son las más como típicas o comunes. De estas cuatro fórmulas, pues evidentemente como no conocemos el tiempo, pues ni la primera, ni la segunda, ni la tercera nos va a servir ahorita de mucho. Nos va a servir más la última, donde si se fijan tenemos velocidades, aceleración y la distancia que queremos conocer. Entonces, pues por default vamos a utilizarla. En este caso, pues obviamente como tratamos con la primera parte, pues a todos le ponemos el subíndice 1.
y pues ya solamente es cuestión de sustituir, ¿no? La velocidad final era de 55.55, esto se eleva al cuadrado, menos 0, ya recuerden que la velocidad era 0, entre 2 por la aceleración. Hacemos operaciones, arriba al cuadrado nos queda 3085.8 metro cuadrado segundo cuadrado, recuerden que también la unidad se afecta por el cuadrado, y abajo 8 metros sobre segundo cuadrado. De aquí pues simplemente hacemos la división, nos quedaría 385.72, segundo cuadrado entre segundo cuadrado se nos va a eliminar, y uno de los metros cuadrados entre uno de los metros se elimina y únicamente nos queda el metro. Y de aquí, si se fijan, va a pasar algo que tenemos que analizar, ¿no? Ya conocemos la distancia 1, pero como también conocemos la distancia total, significa que obviamente la distancia 2 pues va a ser su diferencia, ¿no? Su resta. La total menos la 1 será 500 menos el resultado que tuvimos, y eso nos va a dar 114.28. Y ahora sí, si se fijan, ya poco a poco se van a ir empezando a conocer los datos. Como ahora sí ya conocemos la distancia y ya conocíamos las velocidades de la segunda parte, pues ahora sí es bastante fácil conocer su aceleración. Nuevamente podemos utilizar la misma fórmula, pero en este caso vamos a tener que despejar la aceleración. Ya saben que se está dividiendo, siempre la sugerencia va a ser pasarla multiplicando, ya que si está dividiendo pues es un poco difícil de despejar. Entonces la pasamos multiplicando a la distancia y finalmente pues la distancia que está multiplicando la pasamos dividiendo para que ya quede completamente despejada. De ahí pues ya solamente hay que hacer operaciones, 0 menos el 55 al cuadrado. Recuerden que la velocidad inicial de la segunda parte es la misma que la final de la primera parte, entre 2 por la distancia, que en este caso era el 114. Hacemos operaciones, en este caso si se fijan nos va a quedar un menos por el menos de afuera, y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque el resultado es una desaceleración, y la desaceleración, si recuerdan, es una aceleración negativa. Y aquí pues ya simplemente hacemos operaciones, nos va a quedar menos 13.5, uno de los metros cuadrados se nos va a eliminar con el metro de abajo y nos va a quedar metro sobre segundo cuadrado, que es la aceleración. Y si se fijan nos queda el negativo, ¿no? De menos entre más, pues menos. De aquí ahora sí, ya solamente nos va a faltar calcular los tiempos. Los tiempos los vamos a poder calcular a partir de dos fórmulas. De hecho, ahorita vamos a usar una, pero al final les voy a mostrar la otra. Y bueno, vamos a utilizar la que tenemos aquí, que era, me parece, la primera que les había mostrado. De aquí, si se fijan, tenemos el tiempo del lado derecho, pues hay que despejarlo. Podemos despejarlo de dos maneras, ¿no? Podemos quitar el 2 que está dividiendo, ponerlo multiplicando, y lo restante que está arriba multiplicando al T1. Entre sí están sumando, pero al T1 lo están multiplicando. Pasaría dividiendo. Ese sería un despeje. El otro, que si se fijan también, todo este bloque está multiplicando, entonces todo ese bloque podría pasarse dividiendo a la distancia 1. Cualquiera de las dos formas que utilicen, pues es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar la primera, que sea un poquito más simple, y de aquí pues ya simplemente es hacer operaciones. Tenemos el 2 por la distancia 1 entre la suma de las velocidades. Hacemos operaciones y nos queda 13.88 segundos. Los metros se nos eliminan. Pero pues como nos piden el tiempo total, pues obviamente el tiempo total va a ser la suma de los dos tiempos. Ya calculamos el 1, nos faltaría calcular el 2. Lo calculamos exactamente igual, pero con los datos del segundo intervalo, que sería la distancia y sus velocidades. Hacemos operaciones y nos queda 4.11 segundos. De aquí, pues, como les mencionaba, el tiempo total pues simplemente es la suma de los dos tiempos. Entonces, pues lo sumamos y nos va a dar 17.99, que es prácticamente 18 segundos. Algo importante por si gustan también hacer la comprobación, podrían utilizar la otra fórmula que tiene también el tiempo, que sería la segunda que les mostraba por ahí. Simplemente hay que despejar el tiempo. Primeramente quitamos la suma, que es la velocidad inicial, entonces pasa restando, y luego la aceleración pasaría dividiendo. Pueden hacer la comprobación para ambos tiempos y sería exactamente lo mismo, ¿no?
También pudieran utilizar la tercera fórmula, pero es un poquito más complicada de despejar por el cuadrado. Entonces no se la recomiendo tanto. Y pues sería todo. Si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, pueden realizarla con toda confianza. Y sería todo por esta ocasión.